Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos y amigos, antes de la oración, como saben, tenemos nuestra meditación de las Escrituras. Hace algunas pocas transmisiones venimos enseñando este precioso, este dulce, pero a la vez profundo tema y a la vez enigmático tema de la felicidad cristiana. Todos queremos ser felices, eso no hay duda. No importa si eres rico, pobre, negro, blanco, no importa si eres de Oriente o de Occidente. Todos queremos ser felices y en eso estamos unidos. En lo que no estamos unidos es en la forma de buscar la felicidad y el lugar en donde encontrarlo. Precisamente por eso nuestras reflexiones se han llamado la felicidad cristiana. Estamos presentándoles, queridos amigos, y aún a los hermanos, en qué consiste la felicidad cristiana. ¿Por qué es que vemos a los cristianos ser felices aunque ellos no están viviendo de la misma forma en como vemos vivir a los hombres y las personas de este mundo? Pero ¿por qué les vemos felices a los cristianos? Si ellos no, por ejemplo, no parrandean, no hacen nada de esas cosas que los hombres de este mundo hacen para encontrar la felicidad. Bueno, la razón es porque los cristianos, por las Escrituras y por la obra de Dios en su corazón, han recibido una nueva visión, una nueva cosmovisión de lo que es la felicidad. Entonces, hemos mostrado algunas cosas por la que los cristianos son felices. Como saben, nuestro texto clave ha sido y será Filipenses 4:11, donde Pablo dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y allí en estas palabras tenemos lo que conocemos como la doctrina del contentamiento cristiano o de la felicidad cristiana. Ahora, sin apartarnos de nuestro tema de la felicidad cristiana, sino más bien queriendo reforzarlo, el tema de esta noche tiene por título Aprendiendo en la escuela del contentamiento. Aprendiendo en la escuela del contentamiento. A partir de esta noche, y tal vez por unas 2 reflexiones más, vamos a ir a la escuela nuevamente, pero no para estudiar inglés o matemáticas o cosas como esas, sino que vamos a ir a la escuela de Dios, a la escuela de las Escrituras, para aprender acerca de la felicidad. Y nuestro Señor será el Maestro. Su palabra bendita nos va a instruir respecto a 10 lecciones que nos enseñan cómo poder estar contentos y felices como el apóstol Pablo, quien aprendió a estar contento cualquiera sea su situación. Que Dios nos conceda gracia, hermanos, de que si tenemos un buen maestro, que es el Señor, no yo, sino el Señor, porque yo simplemente voy a hacer un instrumento del Señor para pasarle a usted la verdad de Cristo. Que Dios nos conceda gracia, que si tenemos un buen maestro y lo tenemos en el Señor Jesucristo, entonces que nosotros seamos buenos estudiantes, que aprendamos estas lecciones. Los creyentes que estudien estas verdades encontrarán que pueden ser felices sin importar lo que les pasa en este mundo. Y esa es una de las cosas que vimos de las características de la felicidad cristiana, que la felicidad cristiana permanece aún en el tiempo de la prueba, aún en el tiempo de la aflicción. Así que vamos a conocer poco a poco 10 lecciones que nuestro Señor nos da respecto a cómo podemos ser felices
a pesar de las circunstancias. La primera lección es la lección de aprender a negarnos a nosotros mismos. Aprender a negarnos a nosotros mismos. Ser un creyente, querido hermano o amigo, ser un cristiano, un seguidor de Cristo, si lo quiere entender así, tiene un costo. Ser un creyente tiene un costo según el Evangelio. Y los creyentes que pretenden que el cristianismo no sea así, mienten y sobre todo se mienten a sí mismos. Aquel evangelio que tal vez muchos hoy han abrazado, un evangelio light, donde no hay costo que pagar, no hay pecados a los cuales renunciar, no hay pecados de los cuales arrepentirse, no hay pecados a los cuales abandonar, porque según este moderno evangelio, Cristo te acepta como eres. Aquel evangelio que los hombres o que algunos hombres predican y que otros abrazan, en donde no hay un costo que pagar, es un evangelio falso. Y estas personas se engañan a sí mismas. ¿Por qué? Cristo, nuestro Señor, no el pastor. Cristo, nuestro Señor, habló en una forma directa y franca sobre este asunto cuando en Lucas 9, 23 y 24 el Señor dijo estas palabras. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Así que noten, en este texto el Señor de forma abierta, clara, franca, nos lo dice. Así que usted tiene que decidir a quién le va a creer. A tal vez algún predicador moderno que le está diciendo que Dios lo acepta como es, y que no tiene que cambiar nada, y que no tiene que abandonar nada, y que no tiene que confesar nada, que simplemente usted debe aceptar a Jesús como su Salvador y será salvo aunque usted no abandone sus pecados. Hay muchas formas de explicar ese error y yo ruego a Dios que usted no abrace ese error. Mire, la primera lección de la felicidad cristiana tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y le voy a explicar por qué en esta lección, si aprende a hacerlo, no solo que será feliz, sino que agradará a Cristo, por lo cual será feliz. ¿Por qué el Señor nos pide negarnos a nosotros mismos? La razón la hemos oído ya tal vez algunos de nosotros muchas veces. El Evangelio enseña que por causa de nuestro corazón que ha sido infectado por el mal debido al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por causa de ellos, Romanos 5 dice el apóstol Pablo, el pecado entró al mundo. Y una vez que el pecado entró al mundo, por el pecado entró la muerte. Pero cuando Pablo dice que el pecado entró al mundo, debemos preguntarnos exactamente en dónde está el pecado en el mundo. ¿Dónde mora el pecado? En los árboles, tal vez en las plantas. Si las toco, me contagio. ¿Dónde mora el pecado? Mora tal vez en las cosas. Si toco aquí, entonces está contagiado de pecado y entonces ahí es donde viene la maldad. No. El pecado entró al mundo por un hombre y por cuanto uno pecó, todos pecaron, pasó a todos los hombres. El punto es que la Biblia enseña que por causa de nuestro corazón, que es defectuoso, por causa del mal, entonces mi naturaleza pecadora de este corazón emergen pensamientos, deseos, planes, propósitos, entre otras cosas, pecaminosos. Entonces,
¿Por qué el Señor me pide negarme a mí mismo si lo voy a seguir? La razón es porque al seguir mi corazón no cumpliré el propósito de Dios para mi vida, para el cual Él me creó. La Biblia dice que fuimos creados para su gloria. Por causa del pecado, usted en la vida puede vivir solo de una de dos formas. O haciendo su propia voluntad, cumpliendo sus propios deseos, o viviendo para la voluntad de Dios y para los deseos de Dios. Y según las Santas Escrituras, la verdadera felicidad no viene de estar satisfaciendo todos nuestros deseos, los cuales muchos de ellos son pecaminosos, otros no, pero muchos sí, o sigo en esta vida haciendo la voluntad de Dios. Ahora déjeme preguntarle, o déjeme mostrarle el punto. Si usted es honesto con usted mismo, usted va a llegar a esta conclusión. Uno, lo que usted está haciendo hasta ahora es hacer su propia voluntad y seguir sus propios deseos, de los cuales muchos son pecaminosos. La pregunta es esta: ¿en verdad usted está siendo feliz al seguir esos deseos pecaminosos? Si usted es honesto con usted mismo y si lleva el suficiente tiempo haciéndolo, usted va a descubrir que debajo de esa frágil fachada, detrás de esa delgada fachada de felicidad por estar haciendo lo que hace, debajo de eso hay un mar profundo de infelicidad y sufrimiento. Así que la primera lección tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a hacerlo, lo que terminamos encontrando es felicidad. Muchos de nosotros ahora estamos en la vida con el Señor porque ¿qué obtuvimos de estar viviendo tantos años para complacernos a nosotros mismos? Dolor y sufrimiento. Ahora pregúntenos, ¿qué hemos obtenido los que ya tenemos algún tiempo viviendo y esforzándonos en vivir para la gloria de Dios? Tal vez no de forma perfecta, pero lo hemos procurado. ¿Qué hemos obtenido? Pues hemos obtenido felicidad. Así que esta es la primera lección. La segunda lección es la lección de la autonegación de Cristo. La primera lección es que debo aprender a negarme a mí mismo. Pero la segunda lección tiene que ver con aprender a mirar el ejemplo de autonegación de Cristo. Hermanos y amigos, nadie jamás se ha negado a sí mismo como Cristo lo hizo. Cristo demanda de nosotros muchas cosas, pero en todas ellas Él fue nuestro ejemplo. Cristo dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. El Señor no solamente que nos pidió sirvan al Padre, sino que Él dio ejemplo para que como Él sirvió al Padre, nosotros lo sirvamos. El Señor no solo dio ejemplo de servicio al prójimo y de amor al prójimo, no solamente nos mandó a hacer eso, sino que también nos dio ejemplo. Y lo mismo ocurre con la autonegación. Cristo en los evangelios lo vemos viviendo una vida de autonegación. Isaías escribió en Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este pasaje, hermanos, Isaías está profetizando la forma como Cristo se sometería a la muerte como un sacrificio por los pecados de su pueblo. Este texto es hermoso porque nos muestra a Cristo en una autonegación de sí mismo para hacer la voluntad del Padre. En eso consiste: me niego a mí mismo, a mis propios deseos, para seguir la voluntad del Padre. Y esta autonegación
no siempre tiene que ver con cosas pecaminosas. Esas son las primeras, por supuesto. Tenemos que negarnos a aquellos apetitos y deseos pecaminosos. Pero la autonegación para dar paso a la voluntad de Dios no solamente tiene que ver con cosas pecaminosas, sino incluso con cosas buenas y nobles, pero que a veces resulta que no favorecen, que no contribuyen al plan de Dios para nuestras vidas. ¿Lo notan? Pablo también escribió en Filipenses 2, 7 y 8. Dijo de Cristo que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje, una vez más, vemos a Cristo. Pablo dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Algunos han malentendido este texto y piensan que el texto lo que nos está diciendo es que Cristo se despojó de su divinidad. Pero no, Cristo estuvo en la tierra y mientras estuvo en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. ¿De qué se despojó Cristo? Se despojó, por ejemplo, de su derecho a venir al mundo siendo rey. Se despojó de su derecho de venir a este mundo para ser servido. Se despojó de su derecho a ser glorificado como rey, pero no se despojó de su divinidad. El punto, mis hermanos y amigos, es que en este pasaje se nos enseña la segunda lección, la lección de la autonegación de Cristo. Cristo se autonegó a su voluntad para dar paso a la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sin embargo, Cristo fue la persona más contenta que jamás hayamos visto. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, también lo seremos. La tercera lección es la lección de entender, de aprender que nada satisface sin Dios. Nada va en verdad a satisfacernos sin Dios. Eclesiastés 1, versículos 2 y 3 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el provecho de todos nuestros afanes y de todo nuestro trabajo con el cual nos afanamos debajo del sol? Dice Salomón. Es una pregunta retórica porque tiene respuesta implícita. ¿Cuál es el provecho? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es decir, en esta tierra, la respuesta es: en verdad no hay provecho. Eso es lo que Salomón nos quiere transmitir. El hombre que trabaja y que se enriquece y que va y viene. La palabra trabajo no solamente tiene que ver con aquella actividad con la que me gano el sustento para mi familia, sino que aquí cuando Salomón dice qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol, se refiere a las actividades de la vida. No solo el trabajo, la recreación, las ocupaciones familiares, las ocupaciones sociales, todo eso está encerrado allí, pero ¿qué provecho tiene? Cuando Salomón pregunta esto, tiene una intención, y la intención es comunicarnos que hay momentos en la vida donde todas estas cosas son vanidad, es decir, son cosas superfluas que no nos llenan el corazón. Aquellos que no son felices con las cosas que este mundo les ofrece, no son infelices como ellos suponen por no tener lo suficiente, sino simplemente porque las cosas de este mundo no pueden comprar la felicidad. Esto es una verdad antigua y la hemos oído, pero muchos siguen y siguen cayendo
en el error contrario a esta verdad. Mucha gente dice, yo no soy feliz, y piensan que no son felices porque no tienen más. Pero eso es mentira. La verdad, hermanos, es que muchos no son felices simplemente porque las cosas del mundo no pueden comprar la felicidad, y el problema es que estas personas han puesto su esperanza de felicidad en esas cosas. Y eso incluye a muchos cristianos. No hemos logrado acomodar y colocar en su debido lugar en nuestros corazones las cosas de este mundo. Y así nos echamos a perder. Que Dios nos conceda gracia, hermanos y amigos, de aprender estas lecciones y por ellas vivir una vida más feliz. Que el Señor nos conceda gracia. Bien, vamos a orar a nuestro Señor. Permítame, abro aquí la transmisión para poder ver. Bien, hay mucho por lo que orar. Vamos a perseverar en nuestra oración por nuestro país, por las personas que siguen siendo azotadas por esta plaga. Hermanos, nosotros creemos en la misericordia de Dios y nos aferramos a su misericordia, como Job lo decía, que estando él también con una plaga encima y en otras pruebas más, su corazón guardaba la fe. Y él declaró en medio de esa prueba dura, muy parecida a esta, él declaró, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Hermanos, no flaqueemos en nuestra fe. No caigamos en la trampa de Satanás, en la tentación de Satanás, de hacernos dudar de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del cuidado de Dios. Tenemos otro siervo de Dios que también en momentos de pruebas duras dijo, aunque la higuera no florezca y en las vides no hayan frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya comida en la nevera, esa es la idea. Aunque me quede sin trabajo, con todo yo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y siempre que yo leo esas cosas, hermanos y amigos, le pido a mi Señor, dame una fe así, Señor. Dame una fe así. Dame un corazón como el de estos hombres, como el de Pablo, que también dijo, estoy contento cualquiera sea mi situación. Que Dios nos conceda esa gracia.